A finales del siglo XVIII, Europa era una sociedad agraria y artesanal. Aunque habían herramientas, se necesitaba mucha energía humana para la producción de bienes. Los primeros cambios llegaron en la agricultura. Se aplicaron nuevas técnicas en el campo, como la rotación de cultivos, la incorporación de nuevas especies traídas de América, el uso de fertilizantes, nuevas técnicas de riego, entre otras. Todo esto mejoró la producción de alimentos. Los cambios pasaron entonces al sector textilero. La producción de telas se hacía en la rueca. Inglaterra necesitaba un cambio en su sistema de producción, pues las telas que llegaban de sus colonias, como la China y la India, eran mejores y más económicas. Entonces, la lana inglesa fue sustituida por algodón, que llegaba de las colonias, pues era más económico, más abundante y de mejor manejo. En 1764, un inglés inventó una máquina manual que multiplicaba la energía del operador y hacía el trabajo de 8 ruecas. La llamó Spinning Jenny o tejedora Jenny. Fue la primer máquina de la revolución industrial. La siderurgia desarrolló un método para la producción de hierro de gran calidad. Esto trajo mejores herramientas y máquinas metálicas. En 1774 aparece la máquina de vapor ya perfeccionada, un tipo de motor que transforma el calor del vapor de agua en movimiento sin intervención de la fuerza humana. Esta máquina fue aplicada a las textileras, al ferrocarril, a los barcos, a las bombas de agua. Todos los sectores se beneficiaron de este gran invento. Industrias y ciudades crecieron enormemente. Al mejorar la industria, también lo hizo el transporte. El comercio también se hizo más fuerte. Con ello creció la banca y las finanzas. Pero, ¿qué hizo que Inglaterra creciera más rápido que los demás? Estaba mejor preparada. Tenía un imperio que abrazaba el mundo entero y lo utilizó para extraer recursos. Tuvo el control de los mares. Esto facilitaba el comercio con sus colonias. Inglaterra también tenía grandes depósitos de carbón y el crecimiento de la población, gracias a mejores alimentos, proporcionó mucha mano de obra. Un sistema político estable también facilitó a los inventores para que respondieran a las necesidades del momento. Como vemos, la revolución industrial se expandió por todo el mundo y aún sigue produciendo cambios. Cambió la sociedad artesanal en una sociedad industrial. Cambió la sociedad rural en una sociedad urbana. Con el término modernismo se pretende designar el conjunto de corrientes artísticas que, aparecidas entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, se correspondieron con el desarrollo técnico-económico de la civilización industrial. Su concepto es muy amplio y abarca disciplinas tan diversas como la literatura, la escultura, la música y las artes decorativas. El fenómeno modernista no fue exclusivo de Cataluña, sino que fue una manifestación generalizada en toda la Europa industrializada, con distinto nombre y con unas características propias, según los países en que fue adoptado. El común denominador entre todos ellos fue el deseo de crear un arte nuevo, joven, rupturista, actual, liberal y diferente a todo lo que anteriormente se había hecho.
En España, la expansión industrial se retardó hasta bien entrado el siglo XIX. Dentro del conjunto español, únicamente Cataluña, gracias a su larga experiencia comercial y a poseer la infraestructura necesaria, se encontraba en situación de iniciar el proceso de renovación industrial. El poder burgués, convertido en la nueva aristocracia moderna, controlaría no solo la economía, sino el gusto artístico de la época, que cada vez se hacía más decadente. El término modernismo surgió espontáneamente para denominar la manera de entender la cultura y el arte de un grupo de intelectuales y artistas desde una perspectiva de la más estricta modernidad. Frecuentemente, sus coetáneos les tildaron de rebeldes provocadores por su postura abierta y liberal, unida a una cierta extravagancia en el vestir. Su objetivo fue regenerar la cultura catalana desde su propia catalanidad, para que asumiera categoría internacional y pudiera participar de la vanguardia europea. Los primeros indicios de regeneración datan de principios de 1890, coincidiendo con el traslado de algunos artistas catalanes a París. Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo, Ramón Casas y Henri Clarasó. La incidencia de la obra de estos jóvenes en la plástica catalana fue notable. De sorpresa y de rechazo en un principio ante una pintura que no acertaban a comprender, en apenas 2 años aquellos artistas se ganaron al público y se convirtieron en los pintores de moda de la clase acomodada, acostumbrándola así a una nueva sensibilidad artística. Esta, ciertamente, jamás fue tan vanguardista como la vanguardia europea. Fue modernista porque, siguiendo la tónica de la época, incorporó todo aquello considerado nuevo y actual. El influjo mayor que recibió la escultura catalana procedió de Auguste Rodin, a la sazón la figura más prestigiosa de Europa. Los escultores catalanes, en su mayoría católicos convencidos, sólo asimilaron aspectos de forma y composición, alejándose de los de sentimiento. La arquitectura modernista se planteó como una doble manifestación de la realidad social. Por un lado, la de ser expresión de una época próspera. Por otro, la de representar un sentimiento nacionalista muy arraigado en la sociedad catalana. Elementos tomados del estilo gótico, el mudéjar de origen árabe o el barroco ayudaron, junto a la utilización de nuevos materiales para la construcción, como el hierro, cristal, hormigón, a formular una arquitectura personal y propia de Cataluña. Fue una empresa generalizada en la que todos, tanto los arquitectos titulados como los maestros de obras, aportaron su grano de arena en la expansión del modernismo. Figuras como Domènech y Muntaner, Jujol, Puig y Cadafalch hicieron que el movimiento se extendiera por toda Cataluña, e incluso más allá, como Antoni Gaudí, que llegó hasta el corazón de Castilla, Astorga y León, o la costa de Cantabria, Comillas. Esta es la razón de que la arquitectura catalana posea un toque especial que la hace diferente a otros estilos paralelos en Europa. Combina aspectos de la más estricta modernidad con otros derivados de la tradición arquitectónica catalana y española. A esta particular combinación debemos unir la animada decoración, que busca los temas en el pasado y en la naturaleza para ejecutarlos con medios del más puro sentido artesanal. El modernismo se convirtió en el estilo emblemático y más representativo de Cataluña y de la sociedad burguesa y capitalista de la época de entresiglos. En el estilo modernista se ejecutaron todas las tipologías arquitectónicas, desde casas de vecinos a grandes mansiones de veraneo, hospitales, escuelas, iglesias, conventos o fábricas y bodegas. De esta manera,
El modernismo ha dotado a Cataluña de un rasgo identificativo que se ha manifestado crucial para su identidad presente y futura.